En la quietud de una casa en Barcelona, donde cada suspiro podía traicionar un secreto, Ricardo olvidó que su padre estaba abajo. Su gemido, amortiguado por la almohada, rasgó la noche. De pronto, pasos resonaron en la escalera. La puerta se abrió y, bajo la luz del pasillo, apareció Javier, el mejor amigo de su padre. «No estás solo aquí», susurró, cerrando la puerta. El corazón de Ricardo se detuvo, ¿era el fin de todo o el inicio de algo prohibido? Ricardo, un estudiante de 22 años en la Universidad de Barcelona, llevaba un año escondiendo su relación con Alejandro, su compañero de clase. En un barrio donde los murmullos sobre la anormalidad de los hombres homosexuales aún pesaban, cada encuentro era un acto de rebeldía silenciosa. Esa noche, mientras se perdían en la intimidad, la urgencia les hizo olvidar el mundo exterior. Alejandro, con la respiración agitada, le susurró que fueran más discretos, pero Ricardo, atrapado en el momento, dejó escapar un sonido que no pudo contener. El crujido de una tabla en el piso de abajo los congeló. Ricardo contuvo el aliento, esperando que el silencio regresara, pero los pasos subieron, lentos, deliberados. Javier, de 45 años, amigo inseparable de Pedro, el padre de Ricardo, apareció en el umbral. No dijo nada al principio, solo observó. Ricardo, con el corazón desbocado, se envolvió en la sábana, mientras Alejandro se escondía en el armario, apenas conteniendo su respiración. Javier, con voz baja, dijo que Pedro estaba en el garaje, ajeno a todo. Pero su mirada, fija en Ricardo, no era la de un simple testigo. Había algo más, algo que hizo que Ricardo sintiera un escalofrío que no podía explicar. No era solo miedo a ser descubierto, sino una chispa de algo nuevo, algo que lo desconcertaba. Javier no delató a Ricardo, pero le advirtió que fuera más cuidadoso. Sus palabras, pronunciadas con una calma inquietante, resonaron en la mente de Ricardo mientras el hombre salía y cerraba la puerta con un clic que sonó como una sentencia. Alejandro emergió del armario, pálido, acusándolo de descuido por no cerrar con llave. Ricardo no respondió, su mente estaba atrapada en la intensidad de la mirada de Javier, en cómo lo había hecho sentir expuesto, pero no solo en el sentido de ser atrapado. Había algo en esa mirada que lo desafiaba, que tocaba una parte de él que aún no entendía. A la mañana siguiente, el desayuno transcurrió en una normalidad forzada. Pedro bromeaba con Javier sobre trivialidades, sin notar la tensión que vibraba entre su hijo y su amigo. Ricardo apenas podía sostener la taza de café, cada vez que levantaba la vista, encontraba los ojos de Javier, que lo observaban con una curiosidad que no era del todo inocente. Cuando Pedro salió a atender una llamada, Javier se acercó más de lo necesario y le susurró que no podía dejar de pensar en lo que había visto. Ricardo negó con la cabeza, diciendo que no era nada, pero su voz tembló. Javier no insistió, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Ricardo se quedó solo en la cocina, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba traicionando a Alejandro, no por un acto, sino por los pensamientos que Javier había despertado. En el barrio, los rumores sobre hombres como él eran un recordatorio constante de que debía esconderse. Pero ahora, además del miedo al rechazo de su comunidad, había algo más, un conflicto interno que crecía. ¿Por qué la presencia de Javier lo hacía sentir tan vivo, tan expuesto? La culpa lo carcomía, pero también la curiosidad. Sabía que ese encuentro en la noche no sería el último, y esa certeza lo llenaba de temor y, al mismo tiempo, de una extraña esperanza. La noche dejó un eco que Ricardo no podía silenciar. La mirada de Javier, cargada de algo que no era solo curiosidad, lo perseguía. En los días siguientes, Ricardo intentó aferrarse a la rutina, clases en la universidad, mensajes con Alejandro, risas forzadas con su padre, Pedro.
Pero cada instante de calma era interrumpido por el recuerdo de aquella puerta cerrándose, del clic que marcó un antes y un después. Javier volvió a la casa una tarde, como si nada hubiera cambiado. Pedro lo había invitado para arreglar unas herramientas en el garaje. Un ritual habitual entre amigos. Ricardo, sentado en la cocina con un libro que no leía, sintió un nudo en el estómago cuando escuchó la voz grave de Javier. Intentó evitarlo, pero Pedro lo llamó para que ayudara. No había escapatoria. En el garaje, bajo la luz tenue de una lámpara, Javier trabajaba con precisión, organizando llaves y tornillos. Ricardo, a su lado, apenas podía concentrarse. Cada movimiento de Javier parecía deliberado, como si quisiera que Ricardo notara su cercanía. Mientras Pedro subía a buscar algo, Javier rompió el silencio. Dijo, con voz baja, que había observado a Ricardo crecer durante años, siempre manteniendo la distancia, negando lo que sentía. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. Había visto a Ricardo transformarse en alguien que despertaba en él algo imposible de ignorar. Ricardo, con el corazón acelerado, no respondió, pero su silencio fue suficiente. Javier se acercó un paso, lo justo para que el aire entre ellos se volviera denso. No hubo contacto, solo una confesión que encendió una chispa peligrosa. Ricardo sintió un calor que no podía explicar, mezclado con la culpa que lo ataba a Alejandro. Cuando Pedro regresó, la tensión se disipó, pero no para Ricardo. Esa noche, solo en su habitación, la culpa lo ahogaba. Alejandro le había escrito, preguntando si todo estaba bien, pero Ricardo no pudo responder. Pensar en Alejandro le recordaba la promesa de amor que compartían, un amor que debían esconder del mundo. En su barrio, los rumores corrían rápido. Una pareja gay vista en un parque cercano había sido señalada con miradas y susurros. Ricardo sabía que ser descubierto podía significar no solo el rechazo de su comunidad, sino también la furia de Pedro, que, aunque amoroso, aún cargaba con los prejuicios de su generación. Días después, Javier regresó. Esta vez, Pedro estaba fuera, y el garaje se convirtió en un espacio donde las palabras sobraban. Javier no dijo mucho, pero su presencia era suficiente para que Ricardo sintiera el peso de lo no dicho. Mientras ordenaban una caja de herramientas, sus manos se rozaron por accidente, o tal vez no. Ricardo se apartó, pero Javier lo miró con una intensidad que lo desarmó. Le preguntó, casi en un susurro, si alguna vez había sentido algo que sabía que estaba mal, pero que no podía evitar. Ricardo quiso negarlo, pero su garganta se cerró. En ese momento, la línea entre la lealtad a Alejandro y la atracción por Javier se desdibujó. La confesión de Javier no fue solo un acto de valentía, fue una grieta en la armadura de Ricardo. Sabía que estaba traicionando a Alejandro, no con actos, sino con pensamientos que no podía controlar. Pero también estaba el miedo, miedo a que Pedro lo descubriera, miedo a los murmullos del barrio, donde la palabra maricón aún se escupía con desprecio. Ricardo se sentía atrapado, dividido entre el deseo de ser libre y la necesidad de protegerse. Javier, al notar su silencio, no insistió, pero dejó caer que no podía dejar de pensar en él, en lo que había visto aquella noche. Cuando Ricardo volvió a su habitación, el peso de la culpa era insoportable. Alejandro le llamó, pero él dejó que el teléfono vibrara. No podía mirarlo a los ojos, no después de lo que había sentido en el garaje. La sociedad que lo rodeaba, con sus juicios y sus normas, le recordaba que su amor siempre sería un secreto. Pero ahora, con Javier, había algo nuevo, una tentación que amenazaba con romperlo todo. Ricardo cerró los ojos, intentando apagar el fuego que crecía dentro de él, pero sabía que la chispa ya estaba encendida y no había vuelta atrás. La tensión en la casa de Ricardo crecía como una sombra que no podía ignorar.
Cada día, la presencia de Javier era un recordatorio de la chispa que había encendido en él, una mezcla de deseo y culpa que lo consumía. Intentaba aferrarse a Alejandro, a las promesas que habían susurrado en la oscuridad, pero el eco de las palabras de Javier en el garaje resonaba más fuerte. Ricardo sabía que estaba al borde de un precipicio y la caída parecía inevitable. Una noche, Pedro organizó una cena familiar, un intento de mantener las cosas normales. Javier estaba allí, sentado frente a Ricardo, con una calma que contrastaba con el torbellino interno del joven. Durante la cena, Javier apenas hablaba, pero sus miradas eran deliberadas. Cada vez que sus ojos se cruzaban, Ricardo sentía un calor que lo hacía apartar la vista. En un momento, mientras Pedro hablaba de fútbol, Javier rozó el pie de Ricardo bajo la mesa. Fue un gesto breve, casi accidental, pero suficiente para que Ricardo derramara agua al intentar tomar su vaso. Pedro frunció el ceño, preguntándose en voz alta si su hijo estaba bien. Ricardo murmuró una excusa, pero la sospecha en los ojos de su padre era nueva, afilada. Más tarde, en la cocina, mientras Ricardo buscaba una botella que Pedro le había pedido, Javier lo siguió. Se acercó lo suficiente como para que Ricardo sintiera su respiración. Le susurró que no podía dejar de pensar en él, que lo que había sentido en el garaje no era un error. Ricardo, con el corazón latiendo desbocado, le pidió que se detuviera, que su padre estaba cerca. Javier no retrocedió de inmediato, en cambio, le dijo que sabía que Ricardo también lo deseaba, que lo había visto en sus ojos aquella primera noche. Antes de que Ricardo pudiera responder, Pedro entró, rompiendo el momento. Javier se alejó con una sonrisa casual, diciendo que solo ayudaba, pero la mirada de Pedro seguía pesada, como si intuyera algo que no podía nombrar. Esa misma noche, la verdad estalló. Alejandro, que había prometido pasar a dejar un cargador que Ricardo olvidó en su coche, llamó a la puerta de su habitación. No hubo respuesta. Preocupado, rodeó la casa y miró por la ventana, justo a tiempo para ver a Javier deslizarse por ella, moviéndose con la agilidad de alguien que no quería ser visto. El corazón de Alejandro se rompió. Cuando Ricardo abrió la puerta, minutos después, lo encontró de pie en la entrada, con los ojos llenos de dolor y furia. Alejandro no gritó, pero su voz temblaba al acusarlo de traición. Dijo que había confiado en él, que habían enfrentado juntos el desprecio del mundo, solo para que Ricardo lo traicionara con alguien como Javier, el amigo de su padre. Ricardo intentó explicarse, balbuceando que no había pasado nada, pero las palabras sonaban vacías. Alejandro no lo escuchó, dio un paso atrás, diciendo que todo entre ellos había terminado, y se fue, dejando a Ricardo solo en la penumbra. El dolor de la ruptura fue inmediato, como un corte profundo. Ricardo se sentó en el suelo, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de la pérdida. Había amado a Alejandro, había luchado con él contra los prejuicios de su barrio, donde las miradas y los susurros eran un castigo constante para quienes se atrevían a ser diferentes. Pero ahora, ese amor se deshacía, y la atracción por Javier, aunque no consumada, lo había llevado a este punto. Se sentía atrapado en un torbellino de emociones contradictorias, la culpa por herir a Alejandro, el anhelo por algo que no podía nombrar con Javier y el miedo a lo que Pedro podría descubrir. Las sospechas de Pedro crecieron en los días siguientes. Notaba los silencios de Ricardo, la forma en que evitaba mirar a Javier cuando estaba en la casa. Una tarde, mientras compartían un café, Pedro comentó, casi de pasada, que los vecinos habían comenzado a hablar. No dijo de qué, pero sus ojos buscaron los de Ricardo, como si esperara una confesión. Ricardo sintió que el aire se volvía denso, que cada palabra no dicha era una cuerda que lo ataba más fuerte. No podía soportar la idea de decepcionar a su padre,
pero tampoco podía negar la verdad que crecía dentro de él. Estaba dividido entre el amor perdido por Alejandro y el deseo prohibido que Javier había despertado. La soledad lo envolvía, y con ella, la certeza de que el próximo paso, fuera cual fuera, cambiaría todo para siempre. El silencio en la casa de Ricardo se había vuelto insoportable, un peso que aplastaba cada rincón de su vida. La ruptura con Alejandro lo había dejado a la deriva, pero la presencia de Javier seguía siendo una corriente que lo arrastraba hacia lo desconocido. Cada noche, Ricardo repasaba los momentos en el garaje, las miradas en la cena, el instante en que Alejandro lo vio todo desde la ventana. La culpa lo devoraba, pero también lo hacía la pregunta que no podía responder. ¿Qué quería realmente? Decidió enfrentarse a Javier. Una tarde, mientras Pedro estaba fuera, Ricardo lo encontró en el garaje, organizando herramientas con una calma que lo enfurecía. Sin preámbulos, le exigió respuestas. Quería saber por qué Javier había cruzado la línea, por qué había jugado con algo que podía destruir todo. Javier, sin apartar la vista, admitió que había sentido algo por Ricardo durante años, pero que siempre lo había reprimido por lealtad a Pedro. Ahora, esa lealtad se había roto, y él no podía ignorar lo que sentía. Sus palabras no eran una disculpa, sino una confesión cruda que dejó a Ricardo temblando. No hubo promesas ni súplicas, solo la verdad. Javier sabía que estaba mal, pero no podía detener lo que había comenzado. Ricardo quiso gritarle que se alejara, que no volviera, pero no pudo. En cambio, se quedó inmóvil, atrapado entre la rabia y una atracción que no quería admitir. Cuando Javier dio un paso hacia él, Ricardo retrocedió, diciendo que no podían seguir así, que Alejandro ya había pagado el precio de su indecisión. Javier asintió, pero antes de irse, le dijo que Ricardo necesitaba decidir quién era realmente, no solo por los demás, sino por sí mismo. Esas palabras se clavaron como un cuchillo, porque Ricardo sabía que su lucha no era solo con Javier, sino con el mundo que lo rodeaba. El barrio, con su red de rumores, no tardó en complicar las cosas. Los susurros sobre anomalías en la casa de Pedro llegaron a sus oídos a través de un vecino que, con una mezcla de curiosidad y desprecio, mencionó haber visto a Javier salir por la ventana de Ricardo. Pedro, al volver esa noche, estaba más callado de lo habitual. Durante la cena, su mirada era pesada, inquisitiva. Finalmente, rompió el silencio, preguntando directamente si algo estaba pasando con Javier. Ricardo, con el corazón en la garganta, negó todo al principio, pero la presión de los ojos de su padre lo deshizo. Las lágrimas llegaron antes que las palabras, y confesó no solo lo de Javier, sino también su relación con Alejandro, su lucha por ser quien era en un lugar que lo juzgaba. Pedro se quedó en silencio, el rostro endurecido por el shock. Dijo que no entendía, que siempre había querido proteger a su hijo, pero que esto lo superaba. Recordó los prejuicios con los que había crecido, las veces que había escuchado comentarios despectivos sobre hombres como Ricardo y no los había cuestionado. Su voz tembló al admitir que temía por su hijo, no solo por el barrio, sino por un mundo que no siempre aceptaba a quienes eran diferentes. Pero también había dolor en sus palabras, el dolor de sentirse traicionado por Ricardo y por Javier, su amigo de toda la vida. La confrontación con Pedro marcó un punto de inflexión. Ricardo, destrozado, le pidió perdón, pero también le suplicó que intentara entenderlo. No quería seguir escondiéndose, no quería vivir con miedo. Pedro no respondió de inmediato, se levantó y salió al patio, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos. Horas después, Pedro volvió. Dijo que no estaba listo para aceptar todo, pero que no quería perder a su hijo. Propuso buscar ayuda, tal vez un terapeuta, alguien que los guiara a través de este caos. Era un paso pequeño, pero para Ricardo fue como un rayo de luz en la tormenta.
El barrio seguía siendo un campo minado. Los rumores se intensificaron y Ricardo sentía las miradas cada vez que salía. Pero la confesión a su padre, aunque dolorosa, le dio una extraña sensación de libertad. Por primera vez, no estaba escondiendo toda su verdad. Sin embargo, la pérdida de Alejandro y la distancia con Javier lo dejaron enfrentando una soledad nueva. Javier no volvió a la casa, y Ricardo supo que era lo mejor, pero el vacío que dejó era un recordatorio constante de las consecuencias de sus decisiones. La lucha por aceptarse a sí mismo, en un mundo que lo empujaba a esconderse, apenas comenzaba, pero ahora tenía un aliado inesperado, su padre, que, a pesar de sus propios prejuicios, estaba dispuesto a intentarlo. El eco de la confrontación con Pedro aún resonaba en Ricardo, como una herida que empezaba a sanar, pero que dejaba una cicatriz imborrable. La confesión había roto algo en la casa. El silencio forzado, las verdades a medias. Pero también había roto a Ricardo, que ahora cargaba con la pérdida de Alejandro y la ausencia de Javier. La soledad era un peso nuevo, pero también una oportunidad para enfrentarse a sí mismo. Javier no volvió a aparecer. Días después de la tensa conversación en el garaje, Ricardo supo por Pedro que su amigo había decidido alejarse. Javier le había dicho a Pedro, con voz quebrada, que necesitaba tiempo para lidiar con sus propios errores, que no podía seguir siendo parte de sus vidas sin causar más daño. Ricardo no supo si sentir alivio o vacío. La atracción que había sentido por Javier, tan intensa y confusa, se desvanecía ahora bajo el peso de la culpa y la claridad de lo que había perdido. Javier había cruzado una línea, y al aceptarlo, asumió las consecuencias de sus actos, dejando a Ricardo con un doloroso recordatorio de lo que pudo haber sido. Alejandro, por su parte, no respondió a los mensajes de Ricardo. La ruptura había sido definitiva, marcada por la traición que Alejandro no podía perdonar. Ricardo entendía su dolor, habían compartido un amor que desafiaba los prejuicios del barrio, un amor que había sido su refugio. Pero Ricardo lo había roto, no con hechos, sino con la duda que Javier había sembrado en su corazón. Cada mensaje sin respuesta era un golpe, un recordatorio de que el amor, cuando se traiciona, no siempre puede repararse. Ricardo no intentó buscarlo, sabía que Alejandro merecía seguir adelante sin él. El barrio seguía siendo un campo de murmullos. Las miradas de los vecinos, los comentarios velados en la panadería, recordaban a Ricardo que su verdad no era bienvenida en todas partes. Pero algo había cambiado dentro de él. La confesión a Pedro, aunque dolorosa, había abierto una puerta que no podía volver a cerrar. Pedro, a pesar de su shock inicial, comenzó a mostrar un lado que Ricardo no esperaba. Una noche, mientras compartían una cena silenciosa, Pedro dijo que había estado pensando en su propia infancia, en las ideas que le habían inculcado sobre lo que era normal. Admitió que no entendía del todo a Ricardo, pero que no quería perderlo por sus propios prejuicios. Propuso buscar un terapeuta, alguien que pudiera ayudarlos a hablar, a entenderse. No era una solución mágica, sino un primer paso, un gesto que para Ricardo significó más que cualquier palabra de aceptación. Las sesiones con el terapeuta comenzaron semanas después. Ricardo, al principio reacio, encontró en esas conversaciones un espacio para desentrañar su confusión, la culpa por herir a Alejandro, el deseo prohibido por Javier, el miedo a ser juzgado. Habló de su vida en el barrio, donde ser gay seguía siendo un estigma, y de cómo había aprendido a esconderse para sobrevivir. Pero también habló de lo que quería, ser honesto consigo mismo, sin lastimar a otros. El terapeuta no ofrecía respuestas fáciles, pero sus preguntas lo guiaban hacia una verdad que empezaba a tomar forma: la libertad no estaba en el amor de otros, sino en aceptarse a sí mismo. Pedro, aunque torpe en sus intentos, comenzó a hacer preguntas. Quería saber cómo podía apoyar a Ricardo,
cómo podía ser un mejor padre en un mundo que ambos estaban aprendiendo a navegar. Esos momentos, aunque incómodos, eran un puente hacia algo nuevo. Ricardo sentía que, por primera vez, no estaba solo en su lucha. El barrio, con sus prejuicios, seguía allí, pero la aprobación de Pedro le daba fuerzas para enfrentarlo. Meses después, Ricardo caminaba por las calles de Barcelona con una calma que no había sentido antes. No tenía a Alejandro ni a Javier, pero tenía algo más, la certeza de que podía ser el mismo, incluso si el camino era largo. La pérdida de ambos amores le había enseñado que la honestidad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la libertad. No había promesas de un final feliz, pero sí una esperanza silenciosa, la de un futuro donde pudiera amar sin miedo, sin secretos, sin dañar a quienes lo rodeaban. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Ricardo respiró hondo, sabiendo que, por primera vez, estaba empezando a encontrarse.